Hola, bienvenidos a Cómo Tejer. Este es la parte 3 del saquito. Ya en esta parte hemos terminado y queda de esta forma. Como han visto en la parte de la capucha y en la otra parte del saquito, está hecho con 2 agujas. Aquí tenemos la talla 4, que es la talla para 4 años de edad. Y en el video anterior tenemos este otro que es la talla 2 o para 2 años de edad. Desde aquí, que es la fila 48, tejer por separado. Primero las mangas, luego el delantero con la espalda. Y seguimos con el texto. Aquí tenemos la fila 49-1. Pasar 2 puntos sin tejer, tejer 4 puntos revés, tejer al derecho, los 36 puntos, que es un lado del delantero. Poner en descanso. Continuar, sacar el marcador y este es la manga, los cuales son 59 puntos. Es la fila 49 de la manga, tejer al derecho. Poner marcador para tener un mejor control. Sacar el marcador. Dar la vuelta. Es la fila 50, tejer al revés. Tejer 3 puntos al derecho. Aquí empezamos la figura nuevamente. 4 puntos revés. Es la fila 51. 4 puntos al derecho. Cuatro puntos revés. 4 puntos al derecho. Por ser número impar, en este lado son 4 puntos al derecho y en este otro lado son 3 puntos al derecho. Tejer el punto de orilla. Es la fila 52. La fila 53 y la fila 54, tejer los puntos como se presentan. Es la fila 55.
Tejer todos los puntos al derecho. Es la fila 56. Menguar un punto. Después tejer todos los puntos al revés. En este otro lado también se debe menguar un punto. Cada 8 filas se tiene que menguar un punto de cada lado, en total 2 puntos. Aquí en la fila 56, de este lado también menguar un punto. Es la fila 57. Tejer 4 puntos al revés. Empezamos nuevamente la figura. 4 puntos al derecho, 4 puntos revés. En este lado son 5 puntos. La fila 58, 59 y 60, tejer los puntos como se presentan. Es la fila 61. Tejer todos los puntos al derecho. Es la fila 62. Tejer todos los puntos al revés. Es la fila 63. Tejer 6 puntos al derecho. Después 4 puntos revés, 4 puntos al derecho. Aquí empieza nuevamente la figura. Aquí en la última parte son 3 puntos al revés. Seguimos en la fila 63. Es la fila 64. Menguar un punto de cada lado. Tejer los puntos como se presentan. Aquí en la fila 64, menguar un punto. Es la fila 65. Tejer los puntos como se presentan. La fila 66 también tejer los puntos como se presentan.
Es la fila 67. Tejer todos los puntos al derecho. Es la fila 68. Tejer todos los puntos al revés. Es la fila 69. Empezar la figura nuevamente. Tejer 3 puntos al derecho, 4 puntos revés. 4 puntos al derecho y 4 puntos revés. 4 puntos al derecho y 4 puntos revés. Es la fila 70, tejer los puntos como se presentan. Es la fila 71, tejer los puntos como se presentan. Es la fila 72, menguar un punto en cada lado y tejer los puntos como se presentan. En este otro lado de la fila 72, menguar un punto. Es la fila 73, tejer todos los puntos al derecho. Es la fila 74, tejer todos los puntos al revés. Es la fila 75, tejer 4 puntos al revés, 4 puntos al derecho, 4 puntos revés. Es empezar nuevamente la figura. Cinco puntos revés en este otro lado. Es la fila 76, tejer los puntos como se presentan. La fila 77 y la fila 78 también. En este lado 5 puntos revés. Es la fila 76. Tejer los puntos como se presentan. La fila 77 y la fila 78, tejer los puntos como se presentan también. Es la fila 79, tejer todos los puntos al derecho.
Es la fila 80, menguar un punto de cada lado y tejer todos los puntos al revés. Aquí en la fila 80, menguar un punto en este lado también. Es la fila 81, empezar a formar la figura. 5 puntos al derecho. Cuatro puntos revés, 4 puntos al derecho. Aquí 2 puntos al derecho. Es la fila 82. Tejer los puntos como se presentan. La fila 83, la fila 84 también. Es la fila 85, tejer todos los puntos al derecho. Es la fila 86, tejer todos los puntos al revés. Es la fila 87, empezar a formar la figura. 3 puntos al derecho, 4 puntos revés, 4 puntos al derecho, 4 puntos al derecho. Es la fila 88, menguar un punto de cada lado. Después tejer los puntos como se presentan. Aquí también menguar un punto. Es la fila 89. Tejer los puntos como se presentan. La fila 90 también. Es la fila 91. Tejer todos los puntos al derecho. Es la fila 92, tejer todos los puntos al revés.
Es la fila 93. 4 puntos revés, 4 puntos al derecho. Empezar a formar nuevamente la figura. 5 puntos al derecho. Es la fila 94. Tejer los puntos como se presenta. La fila 95 también. Es la fila 96, menguar un punto de cada lado. Tejer los puntos como se presentan. En este lado, menguar un punto. Hasta aquí está en la fila 96. Son 47 puntos. Tejer recto desde aquí hasta la fila 102. Es la fila 97. Tejer todos los puntos al derecho. Es la fila 98. Tejer todos los puntos al revés. Es la fila 99. Tejer 5 puntos al derecho y 4 puntos revés, 4 puntos al derecho. Es la fila 100. Tejer los puntos como se presenta. Lo mismo la fila 101 y la fila 102. Hasta aquí son 102 filas. Desde aquí tejer punto elástico doble, 10 filas, 2 puntos al derecho, 2 puntos revés. Como es número impar, que son 47 puntos, en esta primera parte serán 3 puntos al derecho. Después será 2 puntos revés, 2 puntos al derecho. Tejer recto 10 filas. Son 10 filas de elástico doble. Aquí debemos remallar y para eso lo hacemos con aguja. Para remallar, tomar un punto en esta forma.
pasar sin tejer. Remallar con aguja. Remallar con aguja punto por punto. Y queda de esta forma la manga. Para tejer la otra manga, tejer la espalda al derecho. Sacar el marcador, poner en descanso, esa es la espalda. Y tejer la manga, tejer los puntos al derecho. Es la fila 49. Se debe tejer lo mismo que esta otra manga. Menguando 2 puntos cada 8 filas. Sacar el marcador. Para tener un mejor control, poner aquí el marcador. Y tejer como el otro lado de la manga. Este es el otro lado de la manga. Continuamos con el otro lado del delantero. Tejer al derecho. Este es la fila 49.
Es la fila 50, tejer todos los puntos al revés. Y aquí en la fila 50 se debe unir el delantero con la espalda. Ahí se tiene el delantero con la espalda. Es la fila 51. Aquí empezar a formar la figura. Y es 4 puntos al derecho, 4 puntos revés. Y toda la fila se debe tejer 4 puntos derecho, 4 puntos revés. Y aquí debe casar los puntos. 4 puntos revés, 4 puntos al derecho, 4 puntos revés. Cuatro puntos al derecho. Para que en esta parte tenga que casar los puntos, se tiene que empezar en esta parte como está en el texto. Es la fila 52. Tejer los puntos como se presentan. La fila 53 y la fila 54 igual, tejer los puntos como se presentan. Es la fila 55. Tejer todos los puntos al derecho. Y la fila 56, tejer todos los puntos al revés. Y así tejer recto hasta la fila 108. Es la fila 107. Es la fila 108.
Hasta aquí son 108 filas. Desde aquí tejer punto elástico doble. Lo cual es 2 puntos al derecho, 2 puntos revés. Se debe tejer recto 10 filas, así como en las mangas. Aquí tenemos 10 filas. Hasta aquí son 10 filas de punto elástico doble. Finalizar con aguja. Es aguja punta roma o aguja sin punta. Paramos ahí. Pasar los puntos a la otra. Pasar los puntos de esta forma, cruzando. Es este punto, cruzar de esa forma. Aquí nuevamente, tomaré uno, pasar al otro lado. Y continuar.
Así hemos terminado el saquito. Son 40 centímetros. Aquí la pretina. Son 5 centímetros. La manga, el largo total, 38 centímetros. La pretina, 5 centímetros. Ahí son 21 centímetros. 20 centímetros. Son 22 centímetros más 5 centímetros de la pretina. Son 34 centímetros. Son 34 centímetros. 15 centímetros. Y aquí son 10 centímetros. Este es la talla 4 o para 4 años de edad. Y este otro, que ya está en el video anterior, es la talla 2 o para 2 años de edad. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos en el siguiente video.